Rucu, semilla roja, pinta mi cuerpo, pinta mi cara. Rucu, semilla roja, muéstrame el camino de la soberanía. De los hombres felices de la tierra, yo me encuentro entre esos, por el cambio tanto moral, espiritual, físico y también monetario que se ha venido generando en mí. Mi nombre es Víctor Vega Castro. Un saludo muy especial para todos los agricultores del mundo. Esta finca realmente es de todos los costarricenses que todavía aún ni siquiera han nacido, de todos los ciudadanos del mundo. Nuestra finca inicia con 3 hectáreas, .5 de montaña, donde nace una quebrada, una agua. Luego tenemos unas 6 hectáreas de café. Luego tenemos una área de naranja, que son como 2 hectáreas. Y luego tenemos algunas partes de reforestación y también tenemos algunos bancos forrajeros, donde tenemos caña, nacedero, tenemos algunas plantaciones de banano. Y luego tenemos también una parte integrada, el aprovechamiento de las aguas, que tenemos también un cultivo de peces. Tenemos por ahí de casi unas 100 ovejas que nos ayudan en la limpieza de la finca, pues ellas comen hierbas y otras situaciones que nos van dando ahí, que nos van ayudando. Las ovejas son de mucha importancia para nosotros, prácticamente podemos decir que es lo fundamental, porque las ovejas las integramos tanto en la naranja como en el café, y ellas van y comen más de 500 hierbas dentro de los cafetales y los naranjales. Y aparte de eso, pues nos van dejando también ahí abonando con las excretas, la orina. En este sector aquí nos están dejando las excretas, las cuales nos van a servir para alimentar el lombricario y para hacer los demás compostos. Aquí podemos ver el lombricario. Como ustedes pueden apreciar, tenemos gran cultivo de lombrices. Las lombrices, pues, es un cultivo extraordinario también. Ellas trabajan de noche y de día, las 24 horas del día. No piden absolutamente nada, no dicen absolutamente nada. Nosotros pues hemos tenido y tenemos para todo la ventaja de aprovecharnos de estas maravillosas cosas que la naturaleza nos ha dado. Esto es el final de del cultivo, porque realmente es un cultivo. Tiene un delicioso aroma y es un abono de primerísima calidad. Cuando hablamos de boro, zinc, magnesio y manganesio, aquí encontramos los elementos que se necesita cualquier planta. Entonces esto es realmente maravilloso. Cuando compramos esta finca hace unos 18 años, uno de los problemas que tenía es que no había agua. Pero un amigo mío me dijo, bueno, que esta finca en algún tiempo había suficiente agua, que era cuestión de reforestarla, que era cuestión de ayudarle. Pues entonces lo que hicimos fue que comenzamos a reforestarla, comenzamos a ponerle más árboles y los mantos acuíferos se volvieron a llenar, se volvieron a restablecer y comenzó, como por arte de magia, a brotar agua de todas partes. Entonces aquí tenemos esta parte de este lago, tenemos unas carpas y algunas tilapias. Pero especialmente este lago lo hemos dedicado a cierto cultivo de tilapias para que en el verano generalmente, o sea cuando ya deja de llover, en la época seca, aparecen por aquí algunos animales que se alimentan de peces, como por ejemplo unas
algunas garzas gigantes, de las garzas grandes, y aparecen también algunas águilas que en su vuelo nos vienen a recrear aquí algunas tardes y comen peces. Aquí tenemos un cultivo de tilapia especialmente. Entonces, en este estanque tenemos un cultivo de tilapia pequeño, luego tenemos medianas y al final más grande. Es tanto para consumo de la familia como también pues nos da una ventaja, pues le vendemos y alguna gente vienen aquí, se divierten, pescan y nos dejan también un dinerito. Tuvimos un tiempo trabajando en agricultura convencional, pero ya veníamos prácticamente entrando en la etapa esa, ¿verdad?, de cambiar el sistema. Por los antecedentes y por lo que ya habíamos visto en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y como habíamos tenido la oportunidad de ver la historia, cómo se habían desarrollado los agroquímicos, los agrotóxicos, entonces de ahí nace ya en los últimos 8 años vamos haciendo el cambio, vamos cambiando, ¿verdad? Una finca debe ser una finca integral, orgánica y biodinámica. Integral, donde usted pueda tener diferentes cultivos, ya sea los cultivos que sea, pero que usted pueda ser autosuficiente, que pueda producir las cositas que usted se come, las cositas para vender y que le va a dar un montón de dividendos más. Ahora, ¿por qué? Porque si por ejemplo vos tenés café, entonces si el café baja como en estos momentos, pues entonces tenés la naranja y tenés el banano, ¿verdad? Y tenés los peces y tenés las ovejas y tenés muchas partes de donde adquirir la platica que ocupas. El problema con los agroquímicos, la humanidad completa lo sabe perfectamente, qué es lo que ha venido sucediendo, ¿verdad? La mayoría sabemos cómo nacen los agroquímicos, cómo fueron usados en la Segunda Guerra Mundial, para qué fueron usados y qué fue el fin determinante, ¿verdad? Por supuesto que las nuevas moléculas y las nuevas modalidades y toda la cosa, pues ok, ha venido cambiando, pero si por ejemplo te dicen que tenés que usar mascarilla, que tenés que usar protección, que guantes, que camisas de manga larga, que tenés que proteger, es porque lo que estás poniendo en tu finca es tóxico. Entonces, de hecho, pues que te va a intoxicar, ¿verdad? Pues yo quiero decir, lamentablemente en mi país, la incidencia, el uso excesivo de agroquímicos, pues nos ha venido dando grandes problemas, ¿verdad? Intoxicación de personas, intoxicación de animales, intoxicación de las aguas, intoxicación de lo máximo que tenemos en el mundo, que es la tierra, la tenemos intoxicada, ¿verdad? Y luego lo que cuesta realmente volver a desintoxicar nuestras tierras para volverlas a producir. Y de todas las cosas importantes que hay en el mundo, con mi experiencia, no hay ninguna otra cosa más importante que la tierra. Si cuidamos nuestra tierra, cuidamos todas las cosas, ¿verdad? Porque no existe ninguna otra cosa que no sea más importante que la tierra, realmente que sí, ¿verdad? Es la que nos da el agua, nos da la alimentación, nos da todo. Entonces, a cuidar nuestra tierra, a darnos cuenta, a darle gracias a la madre naturaleza, a nuestra tierra, que es la que nos tiene hoy día viviendo aquí. Y si queremos vivir por muchos años y dejarle una herencia extraordinaria a nuestros hijos, cuidemos nuestra tierra. Yo nací en Sarchivo Valverde Vega, en un paraíso, que se convirtió después en un infierno por los agrotóxicos. Luego viví en uno de los mejores y más lindos cantones, que es San Marcos de Tarrazú, donde también es una situación toda cafetalera, pero también es una intoxicidad terrible, ¿verdad? Porque se usan toda clase de agroquímicos. Los agrotóxicos no solamente nos han venido intoxicando el planeta, sino que también nos han venido intoxicando nuestra mente. Hablaba yo, pues claro, es mucho más fácil que usted coja una bomba con un químico y desaparezca todo este sistema que tenemos aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué le estás dando qué es la calidad de vida que tenés? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás vendiendo? Estás vendiendo tóxicos. Y sucede así con las hortalizas, y sucede así con el café, y sucede así con la piña, y sucede así con el banano. Pero realmente, en la realidad, es tomar la decisión y quitarse el miedo, porque realmente la expectativa va a ser esa. Dentro de unos años,
Tal vez yo no lo pueda ver, pero estoy seguro de que la gente va a tener que hacer trabajos orgánicos. Son extraordinarias las ventajas de ser orgánico. ¿Por qué? Porque primero que nada, proteges el medio ambiente, proteges los suelos, proteges el agua, proteges los animales. Eso. Y sin embargo, todavía aún más, te proteges a ti mismo y proteges a toda tu familia y proteges el entorno donde estás, proteges a los colaboradores y proteges tu barrio, tu pueblo, tu provincia, tu país y proteges a todo el mundo. Aquí es donde se da el milagro de la microbiología. Aquí es donde ocurre ese extraordinario ir y venir de los microorganismos, ¿verdad? De los diferentes hongos descomponedores de la materia orgánica. Es de aquí donde alimentamos, de donde cogemos la mayor parte de los microorganismos para llevarlos hacia nuestra finca y poderlo multiplicar por millones los microorganismos y después reintegrarlos a nuestro café, a nuestro banano, a los diferentes cultivos que tenemos. Aquí es un bosque secundario donde no hace falta nada, no le hace falta absolutamente nada. No hay que trabajarlo, no hay que cultivarlo, él por sí solo él vive. Esta es una de las cosas que hemos perdido en la mayor parte del mundo, las montañas, ¿verdad? Lo que tratamos con la agricultura orgánica, con la agricultura biodinámica, es trasladar este bosque hacia nuestros cultivos. Poco a poco lo vamos haciendo para que en un momento dado nuestras plantas se puedan sentir en un medio ambiente como se sienten las que están en el bosque. Aquí es donde sentimos realmente esa fuerza extraordinaria, esa fuerza que se siente espiritualmente, donde integramos todos estos temas en una sola situación. Una buena tierra, usted la toma, ¿verdad? En sus manos, tiene un olor diferente, ¿verdad? Tiene un olor totalmente diferente y la porosidad de la tierra es totalmente diferente. Esta es una tierra de excelente calidad. Mientras que cuando hacemos comparaciones con tierras de cultivos convencionales, no vamos a encontrar esta belleza donde usted puede perfectamente con su misma mano meterla y recoger este nivel de vida que tenemos aquí. ¿Verdad? Esas son las diferencias existentes entre una tierra convencional y una tierra tratada orgánicamente. Esta es la tierra que antiguamente teníamos y por esta es la tierra que luchamos para dejarle algo a nuestros bisnietos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y a toda la humanidad. Cuando hablamos de la agricultura orgánica, pues lo más importante es que podamos ser autosuficientes con los abonos, que podamos tener la suficiente capacidad de poder fabricar nuestros propios abonos, de tener nuestras propias aboneras y poder así fabricar las necesidades que tengamos de abonos, de no andarlas comprando en otras partes. Pues una de las cosas más importantes que nosotros manejamos aquí son los microorganismos de montaña. Los microorganismos de montaña es algo excelente, ¿verdad? Alguien un día tuvo la feliz idea de decir que la microbiología es lo más importante que tenemos en la tierra y eso es los microorganismos. Entonces traemos los microorganismos de la montaña, les hacemos un proceso y en este pequeño laboratorio los multiplicamos los microorganismos por millones, ¿verdad? Y nos van a beneficiar en todos nuestros cultivos. Nosotros aplicamos microorganismos a las gallinas, a las ovejas, a los pastos, a los bananos, al café, en fin, a todos los cultivos les aplicamos microorganismos, ¿verdad?
Esto es un nematicida natural, ¿verdad? Orgánico, de gran calidad, que lo usamos en el banano, ¿verdad? Para los nematos, generalmente cuando hay aglomeraciones de cultivos siempre van a haber problemas derivados de la aglomeración, y entre esos nosotros sí tenemos problemas con los nematodos, especialmente en el banano. Entonces este es uno de los que usamos nosotros. Está hecho a base de reina de la noche y a base de flor de muerto, que llamamos, y también le ponemos madero negro. Lo metemos aquí, llenamos unos 12 o 14 kilos de esos materiales, lo ponemos en una bolsa grande como que si fuera un té, y luego le ponemos agua y le ponemos un galón de melaza, lo cerramos por 30 días y obtenemos esto. La agricultura es el arte de labrar la tierra. Cuando hablamos de agricultura biodinámica hablamos de algo mucho más elevado, hablamos de algo más celestial, hablamos de algo más posible, de algo más fuerte, de algo más bonito, de algo más íntegro. El cosmos entra con la fuerza espiritual, con la fuerza del cosmos, con la fuerza extraordinaria hacia nosotros y hacia nuestra tierra. Y integramos también la luna es acuosa, que tiene que ver con los movimientos del agua, que un 80% de todas las cosas es agua. El fladen es prácticamente estiércol de vaca, dinamizado de cierta manera, con un compendio de algunas plantas homeopáticas que le integramos, y vamos a tener un abono de excelente calidad. El fladen lo que va a llegar a hacer es que al entrar por la planta, al entrar en contacto con la tierra, va a desencadenar, va a soltar, es el que trae la llave, prácticamente, por decirlo así, de todos los elementos prisioneros que están ahí, y los va a soltar. Se hace un motín. El fladen provoca un motín, entonces todos esos elementos que no ha podido la planta tomar por diferentes causas, el fladen los va a soltar, y entonces vamos a obtener dentro de muy pocos días, dentro de muy pocos tiempos, un follaje diferente, un desarrollo de la planta diferente. Eso lo dejamos ahí por un término de unos 4 o 5 meses, especialmente en el caso del estiércol de las ovejas va a durar unos 7 o 8 meses, un poco más, ¿verdad? Y una vez que tengamos ya este producto en excelentes condiciones, lo tenemos para aplicar 250 gramos por hectárea. En la finca tenemos cantidad de cuarzo, aquí tenemos un cuarzo lechoso también. Esto lo molemos de una forma rudimentaria, en un mortero, le damos hasta convertirlo prácticamente con diferentes metodologías prácticamente es un polvo lo que tenemos. Este es otro elemento, el cuarzo, y que nos ha dado muy buen resultado, especialmente para lo que es la parte cósmica de la planta. Lo aplicamos cuando va a llegar el momento de la maduración, entonces aplicamos el cuarzo y se nos dan unas maduraciones del fruto mucho más uniformes, mucho mejores. Cogemos la corteza del roble, la molemos finamente, bien fina, luego la tomamos y la metemos. Hemos conseguido una cabeza de vaca, especialmente de vaca, y le sacamos todo lo que es la parte del cerebro, ¿verdad? Se le saca la parte del cerebro, y en esa cavidad, ahí estando la cabeza muy fresca, la llenamos de la molienda que hemos hecho de la corteza del roble, la metemos en una parte que esté húmeda, que esté suamposa, durante 6 meses, y a los 6 meses obtenemos ese producto que le acabo de presentar. Tenemos otro elemento que es muy importante. Esto es la ortiga, ¿verdad? Con algunas dificultades pues se ha ido consiguiendo ortiga, y nosotros pues usamos algún tipo de ortiga que a nosotros le hemos adaptado. Nosotros hemos tenido que trabajar fuertemente para lograr adaptar este sistema
a la franja tropical en la cual trabajamos. Este producto es ortiga. Este producto, cogemos la ortiga como indica la literatura y la hemos tenido que mantener durante un año enterrada para lograr obtener este producto, que es también de gran calidad. Esta es la flor de milindrama. Con esto hemos tenido serias dificultades porque tuvimos que adaptarla, como dijimos, al trópico. Entonces, muchas veces cuando la enterramos y a los 3 meses ya llegamos a verla y ya no había nada, pues ya los hongos tropicales ya se la habían comido. Esta es la milindrama ya adaptada a nuestro sistema. También usamos la manzanilla, que casi todo el mundo conoce. Es otro producto que usamos también para el flying y para nuestro servicio. Y luego, con la única que hemos tenido problemas es con la valeriana, pues que la valeriana no la hemos podido adaptar nosotros aquí, sino pues hay que traerla, será de Europa o de Brasil, de otras partes. En la agricultura orgánica realmente se va llegando a un tope. En la agricultura orgánica se llega a un límite. Con la agricultura biodinámica traspasamos ese límite porque tenemos productos mucho más integrales, productos mucho más fuertes, productos que realmente nos llegan a hacer ese cambio. Entonces, por ejemplo, con la agricultura orgánica hablamos, bueno, está bien, de microorganismos que también se ven ahí, hablamos de compost, hablamos de bocache, hablamos de biofermentos y de harinas de roca y algunas series más. Nosotros con la agricultura biodinámica hablamos de fladen, hablamos de estiércol en el cuerno. Luego tenemos, por ejemplo, todos los que son los purines de diferentes plantas. Por ejemplo, tenemos purines de la misma milindrama. Podemos hacer purines de la ortiga, podemos hacer purines de hierbabuena, purines de toda clase que vienen bien especificados en un documento que tiene María Thun. Entonces podemos y fácilmente adaptar a nuestro sistema en el trópico diferentes plantas que hay y que nos van a servir en beneficio de nuestros cultivos. El cosmos, el hombre o el humano y la tierra formamos un solo globo. Entonces, así es como yo entiendo la situación del cosmos, y así es como quiero, o por lo menos que más fácil de explicar, que la entendamos. La energía vital de la tierra, cuando la tierra ha sido desarrollada, o por lo menos viene en pos de desarrollar esa energía fuerte, sin químicos, esa energía extraordinaria que nosotros le hemos puesto, ese amor, ese cariño, pues toda esos productos, esas plantas, llámese café, llámese banano, llámese hortalizas, van a traer impregnadas esa energía fuerte de la cual nosotros lo vamos a revitalizar. Entonces, ¿qué es la situación? La situación es ver, si usted tiene sus hijos, si usted se quiere a sí mismo, fíjese lo que se está comiendo. Ponga atención, fíjese lo que usted le está poniendo a su cuerpo. Cuando usted va al mercado, cuando va a mercadear sus productos, fíjese qué es lo que le va a llevar a sus hijos, si es lo que usted más quiere. Un abrazo muy fuerte para todos los agricultores del mundo y especialmente para los agricultores biodinámicos y orgánicos. Animarlos y decirles que sigan adelante, que realmente lo que estamos haciendo nosotros se verá después. Animar a mis amigos, animar a mis colegas, decirles que sigan adelante, que no se dejen vencer, que realmente ese es el camino, que realmente cuando vemos y leemos algunos libros sagrados, vemos que nos dicen claramente que tenemos que volver a la brecha antigua, y la brecha antigua es la que estamos practicando, ¿verdad? Y pedirle muy especialmente a mi gobierno de mi país y al del mundo entero que presten atención, que se fijen en los que realmente estamos haciendo algo por cambiar esta situación, ¿verdad? Ya tenemos grandes problemas, grandes manifestaciones de lo que le hemos hecho a la naturaleza en los últimos 60, 70 años o los últimos 100 años, ¿verdad? Y a dónde la llevamos y qué estamos haciendo, y estamos pagando las consecuencias hoy día, las estamos pagando. Entonces, mis amigos del mundo, mis amigos orgánicos, mis amigos biodinámicos, sigamos adelante, apoyémonos, hagamos un bloque, y a ustedes, gobiernos del mundo,
Fíjense en lo que estamos haciendo en muchas partes de la tierra, por ustedes, por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos.